El bien y la misericordia los sigan, los alcanzan todos los días de su vida. Dios está con nosotros, en nosotros, y Él ha prometido permanecer ahí para siempre. Así que estamos tan gozosos en el día de hoy. Y como dice las escrituras, ese es el día que hizo el Señor y estaremos gozosos y nos vamos a alegrar y de eso se trata, ¿sí? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que si los creyentes no viven en gozo, muy difícilmente van a estar fortalecidos. Muy difícil. Por eso es que muchos creyentes usted lo ve todos entristecidos, todos agobiados y todo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a caminar en el gozo del Señor. Hace unos días estaba meditando en conversaciones que he tenido con algunos pastores durante años y me he dado cuenta que la gran mayoría de pastores o líderes, la preocupación de ellos es los bienes materiales, aunque pareciera que no es cierto. Cuando decimos que nos vamos a dedicar al ministerio y todo, dejamos todas las cosas de este mundo, ¿verdad? Todas las cosas materiales a un lado para seguir a Cristo y todo. Pero en el camino, el gran agobio de los pastores y de los líderes, ¿saben qué es? Los bienes materiales. Los bienes, y cuando hablo de bienes materiales es los edificios. Pastores que si no tienen un edificio donde reunirse, digamos un edificio propio, digamos donde reunirse, están frustrados, ¿sí? No han hecho, es para parecer como que no hubieran hecho nada, aunque hubieran ganado miles de almas, ¿sí? Para el Señor, aunque hubieran llevado a Cristo muchas personas, no se sienten satisfechos porque no tienen un edificio, un bien material, ¿sí? O no tienen un equipo, aunque tienen mucha gente en su congregación, pero no tienen un equipo de sonido de última generación, ya no es como, no están felices, ¿verdad? O cosas como esas, o ropas, ¿sí? Ropas con que presentarse. Es que, hermano, yo soy muy humilde, no tengo un saco, no tengo esto que ponerme. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Sí? Los bienes materiales no es de lo que depende la vida del hombre. Así dice las escrituras, la vida del hombre no depende de los bienes materiales que posee. Y el gozo del Señor es lo que nos va a fortalecer. ¿Cómo es que nos fortalece el gozo? ¿Cómo llega ese gozo? Cuando entendemos realmente quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y cuando entendemos de que todas las cosas nos pertenecen. Aunque no están manifestados todos ahí para nosotros en ese momento, nos pertenecen. Yo siempre que me preguntan, Douglas, ¿tenés dinero ahí? Yo siempre le digo, sí, yo tengo, pero no lo tengo en efectivo, ¿sí? O sea, siempre tengo dinero. A veces no está en efectivo, a veces está ahí en la fe, ¿sí? Están en mis oraciones pero no están ahí, pero siempre tenemos. ¿Por qué? Porque somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo y tenemos todas las cosas que Dios nos ha prometido para nosotros. Así que les animo de verdad a permanecer en el gozo del Señor y van a encontrar una gran fortaleza para sus vidas, sus familias, sus ministerios y para todo lo que emprendan. Así que en el día de hoy quería compartir un poco acerca del compañerismo ministerial. Hace algunos años, en giras que hemos hecho ministeriales y hemos visitado pastores y iglesias alrededor de Centroamérica, nos hemos dado cuenta que muchos pastores y ministros, eh, sean evangelistas, sean apóstoles, profetas, lo que sea, viven una vida de soledad, ¿sí? Viven una vida solitaria. Cuando estaba en la escuela bíblica, escuchaba a los maestros decirnos, el ministerio es una vida de soledad, ¿sí? Es una vida de soledad. Y yo me ponía a pensar, eh, ¿por qué es que nos decían eso? Que era una vida de soledad, estando rodeados de su familia, estando rodeados de hermanos en la congregación. Entonces yo me sorprendía muchísimo de que esa era como, como la palabra de ánimo que nos daban, ¿verdad? Hermanos, este ministerio es duro,
esta obra es difícil, este llamado del Señor es completamente, ¿verdad? Diferente a todas las demás cosas. Es una vida solitaria, hermanos, uno la pasa solo y la gente no lo entiende a uno y esas cosas, ¿verdad? Eh, en mi pensamiento, yo le decía, yo decía, pero qué raro, estando rodeados de sus familias, estando rodeados de hermanos, se sienten solos. No debería ser así. Entonces comencé a encontrar, buscar en las escrituras em, cosas que, que me ayudaran a entender esta descripción del ministerio. Am, y en nuestras giras que hacíamos, era triste verlos, digamos, hermanos que pertenecen a ciertas denominaciones y muchas denominaciones grandes. Eh, algunos solos. Y siempre era, hermanos, que yo estoy solo, hermanos. Es que a mí nadie me visita, hermanos. Es que yo no tengo amigos, hermanos. Y cosas como esas. Siempre era esa tristeza que había en sus rostros. Y, y entonces yo decía, hay algo que no me cuadra, ¿sí? Y cuando digo no me cuadra es que no, no le hallaba la forma, ¿verdad? Y a veces hasta era molesto, ¿verdad? De escucharlos decir esas cosas, de cómo van a predicar a estas personas la paz, cómo van a predicar la esperanza, cómo van a predicar el amor, cómo van a predicar las buenas noticias con esa tristeza. No lo entiendo. Y de repente, aunque ustedes no lo crean, eso se notaba en las expresiones de ellos cuando predicaban. Y siempre predicaban cosas así poderosas y todo, y de repente traban, es que hermanos, ustedes no entienden, hermanos, lo difícil que es esta obra, lo difícil que es estarlos trabajando con ustedes, hermanos, y cosas como esas. Incluso estaba en una iglesia acá en Costa Rica y un pastor le dijo a los hermanos, miren, yo sé que ustedes no me quieren a mí y yo tampoco los quiero a ustedes, pero me tienen que aguantar porque soy el pastor. Y verdad, y entonces, y otro, en otro país, que es que no voy a decir el nombre, pero de repente estaban el pastor ahí y el pensamiento es, hermanos, es que, dice, yo prefiero volver a lo que estaba haciendo antes que estar pastoreando, dice, porque es duro, esto es bien duro, hermanos, es bien difícil, hermanos. Y ustedes no entienden, uno deja todas las cosas y comenzó a llorar, uno deja todas las cosas y deja casas y carro y oportunidades laborales y todo para venir a pastorearlos y ustedes no, ni siquiera las ofrendas quieren echar, ni diezmos, ni esas cosas, ¿verdad? Era, era bastante triste, ¿verdad? Escuchar esas declaraciones. Y a veces eran incluso manipuladas, ¿verdad? O sea, para manipular el corazón de las personas. Y yo decía, ¿cómo es que las personas van a querer acercarse al Evangelio o a Cristo o a congregarse cuando tenemos esas declaraciones? Um, no es, y les voy a decir la verdad, no es ni bíblico, no es ni correcto, no es ni justo y no es verdadero el hecho de que los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas anden solos. No, señores, no, de ninguna manera. Imagínense que el plan de Dios nunca fue ese. El plan de Dios era que tuviéramos compañeros, que tuviéramos amigos, que tuviéramos hermanos. Imagínense cuando dice que Dios hizo a Adán, ¿sí? Y lo puso en el huerto, lo plantó en el huerto. Dice que lo vio un día, seguramente todo triste. Me imagino que Dios miró la cara como mira la cara de algunos pastores de hoy día, ¿verdad? Todos agobiados, entristecidos, aburridos, ¿verdad? Y entonces vuelve a ver y dice, no. Y dijo Dios, escuchen, esto lo dijo Dios, no es bueno, escuchen, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok?
Y el tema de hoy es el compañerismo ministerial. Pero para llegar a ese punto quiero entrar en una cosita que va muy a la par de esto. No dijo Dios, le haré un jefe. No dijo Dios, le daré una cobertura. No, no dijo Dios eso. No dijo Dios, les voy a poner alguien que esté por encima para que lo cuide, para que lo controle. ¿No? Dios no le puso un control a Adán. Aunque en esta era moderna, a las esposas se les llaman freno de mano, ¿verdad? Si los que no saben lo que es un freno de mano, es el freno de emergencia que tienen los carros, ¿verdad? Dios no dijo, les voy a hacer un freno de mano. No, 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 no. ¿Sabe qué dijo Dios? Le haré. En primer lugar, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y segundo, le haré ayuda, ayuda, ayuda idónea. Compañero. Le voy a hacer una compañera. ¿Sí? Y eso es lo que Dios ha hecho. El pensamiento de Dios ha sido así siempre. Ahora, vamos más adelante. Jesús viene y escoge a sus 12 discípulos. Y vea qué interesante. No escogió un organigrama, ¿sí? No diseñó un organigrama y dijo, bueno, aquí va Pedro, aquí va Juan, aquí va Jacobo, y después más abajito va los otros discípulos, ¿sí? No hizo eso. No, aquí va más abajito va Judas, y de último seguramente Judas maleante, ¿verdad? El tesorero va abajo. No, no, no. Él no hizo un organigrama de quiénes iban arriba, quiénes iban abajo. Nunca hizo eso. Sino que eran sus discípulos. Todos. Todos. Es más, de los que la gente podría de último en el organigrama posiblemente hubiera sido Judas, ¿verdad? Resulta ser que la persona de más confianza es al que usted le da el manejo de su dinero, ¿sí? Y a Judas, Jesús le dio la bolsa del dinero. Y todos sabían que Jesús le había dado a Judas el manejo del dinero. Así que Jesús nunca hizo un organigrama de quién era más arriba que otro, sino que los eligió a todos y todos andaban juntos. A todos les escogió para que anduvieran con él. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Jesús siempre les modeló a ellos la vida que deberían de llevar. Y Jesús estaba ahí, iba en las casas de las personas, siempre le estaba modelando, iba a la casa de las personas, sean ricos, sean pobres, iba a cualquier lado, sean leprosos o sean gentes del sacerdocio, iba a todo mundo. Sean mujeres de sociedad o prostitutas. Jesús iba y hablaba con todos. ¿Sí? Él no tiene ningún problema. Incluso fue acusado de ser amigo de los pecadores. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es de que Jesús escogió a sus discípulos y no puso un organigrama quién era mayor y quién estaba encima de otros, ¿no? Nunca hizo eso. Nosotros hacemos eso. Las congregaciones tienen eso. Entonces ponen un organigrama y ponen el organigrama el pastor aquí arriba, después los ancianos, después los diáconos, después los demás. ¿Sí? Y entonces, ¿quién dice que nosotros tenemos que tener organigramas y quién dice que nosotros tenemos que ver quiénes van arriba, quiénes van abajo? Es más, cuando la mamá se les ocurre la mamá de uno de los discípulos venir a regañar a Jesús y decir, Jesús, mire, quiero que pongas a mis hijos arriba, quiero que pongas a mis hijos como de primero, ¿sí? Que mis hijos sean los primeros. Jesús les dijo, no, 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 yo no puedo hacer eso no me toca a mí. Así dijo Jesús. Jesús dijo eso. Jesús le dijo a la mamá de los discípulos, a mí no me toca hacer eso, a mí no me toca poner, a decir quién va arriba, quién va abajo, quién es superior y quién es menor. Yo no soy el que hace eso. Bienvenido, Pastor José. Y entonces, de repente, cuando los manda a ministrar, ¿qué hace Jesús? ¿Sabe qué hace Jesús para mandarlos a ministrar? Los mandó de dos en dos. Nunca los mandó solos. Y yo entiendo esto porque Jesús, me imagino que habría leído las escrituras, ¿sí? Y entonces
en las escrituras dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, ¿sí? No es bueno. Y había leído también de las escrituras, de la sabiduría, que decía que hay del que está solo. Mejores son dos que uno, ¿sí? Es mejor dos que uno. Y los mandó entonces de dos en dos. Y dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Así que si somos dos o somos tres, entre más somos mejor, es mejor, ¿sí? Y entonces, también me imagino que Jesús debe haber leído las escrituras, que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, ¿sí? Entonces, me imagino que todas esas cosas estaban en el corazón y en la mente de Jesús. Así que cuando envía a sus discípulos al ministerio, los envía de dos en dos, ¿sí? A todos los envió, incluyendo a Judas. Agarró a todos y los envió. Vayan y hagan milagros, sanen, ¿verdad? Echen fuera demonios y todo eso. Ok, entonces, siempre es el pensamiento de estar juntos. Siempre es el pensamiento de tener amigos, compañeros en el ministerio, no andar solos, ¿sí? Solos no es bueno, ¿sí? Siempre cuando uno ve series o documentales acerca de animales de la selva y cosas de esas, ¿ustedes saben quiénes son los que buscan los leones, por ejemplo, o las hienas o los animales, los depredadores para comer? ¿Saben quién buscan? Al que está solo, al animal que está solo. O lo que buscan es separarlo de la manada para poderlo atrapar. ¿Sí? Eso es. En la manada no les pasa nada. Fuera de eso, les pasa de todo. Y entonces, esas son de las cosas que buscamos cuando hablamos de el compañerismo ministerial. No es bueno, pastor, no es bueno, evangelista, ministro de Dios, profeta, apóstol, maestro, no es bueno que ande solo. No es bueno estar solo, ¿sí? Cuando yo viajo a algún lugar eh, para cosas del ministerio o de trabajo, siempre busco llevarme un compañero, ¿sí? Siempre buscamos andar acompañados, siempre buscamos con quién andar. No busque andar solo. La gran mayoría de testimonios que conozco, la gran mayoría de testimonios que conozco de pastores que han caído en adulterio o fornicación o han caído en una situación incómoda en sus vidas, en sus ministerios, ha sido por andar solo, ¿sí? Y entonces la historia del mundo está lleno de personas que por andar solos les pasó de todo, ¿sí? Y entonces yo siempre he estado animando a los pastores a encontrar, aunque sea un amigo, ¿sí? Y cuando hablo de amigos, no necesariamente es conocidos, ¿sí? Tenemos muchos conocidos pero muy poca gente tiene amigos. Y algunos que llaman amigos no son realmente amigos, sino que son algunas veces son de los peores enemigos que usted puede tener. ¿Sí? Y hace muchos años nosotros animábamos a los pastores a encontrar un amigo, ¿sí? Un amigo en el que usted puede confiar, ¿sí? Un amigo en el que usted puede confiar su vida. ¿Sí? ¿Usted conocen gente así que ustedes pueden decir, ok, voy a confiarle mi vida a esta persona? ¿Sí? No es tan fácil, ¿verdad? Si usted se pone a pensar y decir, yo a quién le confiaría mi vida, ¿a quién le confiaría mi vida? Eh, eh, el, Dios me ha permitido, por su gracia, encontrar algunas de estas personas, ¿sí? Algunas de estas personas en las que usted y yo son verdaderos amigos. Eh, no es porque Carla está aquí en esta mañana con nosotros, pero Carla, desde que conocí a Carla, Carla ha sido una verdadera amiga para nuestra familia. No solamente para mí, sino para mi esposa, mis hijos. ¿Sí? Ha sido una
verdadera amiga y compañera en el ministerio. A Carla le han ofrecido oportunidades de estar en diferentes lugares haciendo ministerio y todo. Y Carla ha sido leal, ¿sí? Y cuando digo leal, no hablo de una dependencia, ¿sí? De que es que yo, o de temor, es que si yo me voy de este ministerio y qué me va a pasar, y no, 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 sino que es convicción, ¿sí? Convicción de saber dónde Dios quiere que esté, ¿sí? Convicción de saber qué es a lo que Dios la ha llamado, ¿sí? Y sin temor a decirlo, pues nosotros podemos contar con Carla como una amiga de verdad. No solamente una persona que conocemos, sino una amiga de verdad. Y Dios nos ha permitido tener, llegar a tener más compañeros y más amigos, ¿sí? Porque eso es necesario. Es necesario que nosotros logremos encontrar personas así y que nosotros también seamos recíprocos en cuanto a eso, ¿verdad? Ser también amigos de las personas que se han mostrado amigos con nosotros. Y eso es sumamente importante, hermanos. Encuentre un amigo en el que usted puede hablar y expresar sus frustraciones a veces o expresar sus situaciones, ¿sí? Las situaciones de las que está atravesando, sus alegrías, sus gozos, ¿sí? Las oportunidades y cosas, gente con las que usted puede orar, ¿sí? Eh, yo les digo, aparte de todos mis amigos, de los amigos que tengo, mi mejor amiga es mi esposa. No he encontrado mejor amiga o mejor compañero que mi esposa. Y yo sé que algunos van a decir, bueno, había un pastor que me decía, yo no le puedo contar nada, no le puedo contar nada a mi esposa, no le puedo decir nada, no puedo confiar nada porque todo lo dice, ¿verdad? Pero eh, el que haya esposa, dice, haya el bien, dice, sí. El que haya la esposa, haya el bien. Este, y, y mi esposa ha sido un tesoro maravilloso, ¿sí? Para mi vida. Es mi mejor amiga y es mi mejor confidente. Yo, a cosas que no le voy a contar a mis amigos, pero a mi esposa no. Digamos, hay cosas que yo le puedo esconder cosas o guardar, no esconder, pero guardar cosas de amigos míos que son muy cercanos y todo, pero a mi esposa no. Ella lo va a saber absolutamente todo, siempre. Y hay cosas a veces que son dolorosas, ¿sí? De compartir y todo, pero ella es la que de verdad, finalmente, es la única que finalmente es la que, con la que Dios me hizo uno, ¿sí? Somos una sola carne y Dios nos hizo uno. Entonces, aprendemos a entender eso, ¿sí? Si usted logra comprender la unidad entre usted y su esposa, usted va fácilmente entonces comprender la unidad entre usted y Cristo. Pero cuando usted escucha esposos o esposas que dicen, es que lo mío es lo mío y lo de él es lo de él, eh, muy difícilmente vayan a comprender la unidad de en Cristo, muy difícilmente. ¿Sí? Porque si no logran comprender que son uno con su esposa o su esposo, muy difícilmente vayan a comprender la unidad en Cristo Jesús. Es muy difícil porque usted no puede decir, es que lo mío es lo mío y lo de él es lo de él, siendo una sola carne. No, no se puede. Entonces, porque esa misma sensación o ese mismo pensamiento lo va a trasladar a Cristo también, ¿sí? A su relación con Cristo. ¿Sí? Y aunque no lo querramos, así sucede. Entonces, la idea de compañerismo ha estado muy profundamente arraigado en las escrituras. El de acompañarnos y ser amigos está muy arraigado en las escrituras. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10.
cuando el apóstol Pablo, hace unos años nosotros nos dedicamos a estudiar el libro de Gálatas y fue poderoso. Estamos en un viaje misionero y nos sentamos a escudriñar el libro de Gálatas juntos. Ahí fue poderoso, poderoso ver por qué el apóstol Pablo habló y llamó la atención a la iglesia de los hermanos que estaban en Gálatas. Entonces, todas estas situaciones que hemos estado viviendo con respecto a pastores en soledad, pastores buscando cobertura, ¿sí? Para estar sometidos bajo un ministerio X. Todas estas cosas tienen una raíz. Y la raíz de todo eso es desconocer la verdad. ¿Sí? Es el no entender lo que verdaderamente es. ¿Sí? Es desviarnos de la verdad. Es cuando cogemos otro camino que no es el verdadero. Cuando nos apartamos del camino verdadero, entonces comenzamos a sacar conjeturas y pensamientos y vivir de acuerdo al engaño, ¿sí? Y lejos de la verdad. Vean lo que dice, cómo escribe el apóstol Pablo a los creyentes en Gálatas. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ok? Mas ni aún nosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí quiero anotar un par de cosas muy importantes. El apóstol Pablo dice que él estaba sumamente maravillado de la rapidez, escuchen, de la rapidez con que las personas habían dejado, ¿sí? Habían dejado de seguir el verdadero evangelio. Muy interesante. Cuando nosotros nos convertimos y creímos en Cristo Jesús y fuimos salvos, ¿sí? Vivíamos una vida completamente libre. De repente entonces nos apartamos de eso y ahora pastores que antes habían recibido un llamado claro de parte de Dios, un llamado claro, Dios les habló directamente, vayan y prediquen, vayan y lleven el evangelio, vayan y prediquen a este lugar, vayan y prediquen allá. Un llamado claro de parte de Dios. Ahora ya no caminan bajo ese llamado, sino que ahora andan buscando a alguien que les dé una cobertura, buscando una dependencia de alguien más, buscando una unción que ya la tienen, buscando una dependencia de otras personas que también fueron llamados, igualmente que usted. Entonces nos apartamos del llamado de Dios al ministerio y ahora estamos dependiendo de otro hombre que también recibió un llamado un día para que Él nos controle y nos diga qué debemos de hacer, a dónde debemos de ir. Cuando el llamado lo recibimos directamente de Dios. Pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, miren, nada de lo que ustedes recibieron, lo recibieron de hombre alguno o lo recibieron de ustedes mismos. Su llamado ministerial vino de parte de Dios. Vino del Padre. Cristo mismo
estableció a los que iban a estar en el ministerio, hermanos. Usted no se llamó solito, ¿sí? Usted no se llamó solito, a usted lo llamó Dios. Siga a Dios. Y por eso cuando habló de estas cosas, por eso quiero llevarlos a través de esas escrituras, para que ustedes vean cómo es que comienza el desvío para que la gente quede en solitario y queden dañados. Ustedes lo van a ver. Entonces dice, él estaba maravillado de eso. El apóstol Pablo finaliza en el versículo 10. Yo no estoy buscando el favor de los hombres o quiero agradar a los hombres. Y muchos es, hermanos, yo estoy bajo la cobertura de fulanito de tal, ¿sí? Para quedar bien, para verse bien. Si nosotros estamos buscando quedar bien con las personas, estamos buscando cómo lucir bien delante de las personas, el apóstol Pablo dice, ya no somos siervos de Cristo, dejamos de ser siervos de Cristo. Es poderoso eso, ¿sí? Él tuvo que reprender a los creyentes por eso, por haberse desviado de la verdad. La verdad es que Dios quiere que andemos juntos como hermanos, discípulos de Cristo, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Así quedó establecido, hermanos. ¿Cómo nos desviamos? ¿Cómo llegamos a desviarnos a tal punto que ahora ya solo dependemos de lo que diga mi cobertura, de lo que diga mi apóstol, de lo que diga mi pastor o mi jefe o como quieran llamarlo, ahora es patriarcas y todo eso? Y ayer estábamos compartiendo con unos amigos sobre estas cosas. ¿Cómo nos hemos desviado a tal punto que ahora ya para algunos la cabeza no es Cristo, sino que la cabeza de su ministerio es el apóstol o el patriarca o el fulanito de tal, yo no sé quién es. Pero para la iglesia de Cristo, la iglesia viviente, la iglesia del cuerpo de Cristo, escuchen, la cabeza sigue siendo Cristo. Cristo, Jesús, dependemos de Él. Él es quien nos da vida, no los hombres, no un hombre. La vida nos la da Cristo. La dirección, la guianza nos la da el Espíritu Santo de Dios, no un hombre. Somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús. Escuchen, hermanos, ustedes fueron investidos por el Espíritu Santo de Dios. Ustedes no han recibido el Espíritu de ningún hombre, han recibido el Espíritu de Dios. Déjense guiar por el Espíritu de Dios. Déjense enseñar por el Espíritu de Dios. Dejen que el Espíritu de Dios gobierne sus corazones. Dejen que el amor de Dios gobierne sus corazones. Dejen que la paz de Dios gobierne sus corazones. Dejen que la sabiduría de Dios gobierne sus corazones. No se alejen del verdadero evangelio. No se alejen de la verdad siguiendo doctrinas o pensamientos y opiniones de los hombres. Así que el apóstol Pablo tuvo que reprender a los creyentes de ese tiempo. No se alejen de la verdad, no se alejen del verdadero evangelio, siguiendo pensamientos de hombres, porque dice, son hombres que quieren perturbarlos. Son hombres que quieren perturbarlos y quieren pervertir. Son perturbadores y son pervertidores. Miren, hermanos, y lo repito, y yo sé que a esto no le va a caer muy bien a mucha gente que van a escuchar esto luego. Pero cualquier persona que quiera someterlo a usted bajo su ministerio o bajo su llamado es un perturbador y un pervertidor del evangelio. Cualquier persona que diga que usted no puede hacer ministerio
o que usted es un rebelde, si hace un ministerio fuera de la cobertura de ellos, es un pervertidor del evangelio, es un perturbador del alma de los pastores o de los líderes o de los llamados al ministerio. No lo sigan en su perversión. Usted tiene la cobertura de Dios, usted tiene el llamado de Dios, usted ha sido llamado de Dios. Ahora, si quieren caminar con usted, les voy a enseñar cómo es que se hace. Les voy a enseñar, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al evangelio, cómo es que caminamos en el compañerismo ministerial. ¿Cómo es que se hace? Que es muy diferente a todas las cosas que hemos visto que están sucediendo en este tiempo en el mundo. Hace unos días estaba viendo un documental acerca de cómo la iglesia católica comenzaron este proceso, ¿sí? De nombrar papas, ¿sí? De cómo llegaron a nombrar personas que están como en eminencia dentro de la iglesia. Y una de las cosas que me llamó la atención es que adoptaron un sistema del mundo pervertido de cómo llegar a esa posición. A tal punto, si ustedes ven este documental, ustedes se van a sorprender de la cantidad de asesinatos que hubieron en esa posición. La cantidad de perversidades, de corrupción que había para llegar a ese puesto. Y hoy día, no solamente en la Iglesia Católica vemos ese tipo de manifestaciones. También lo vemos en las iglesias cristianas evangélicas, protestantes, pentecostales, como quieran llamarlo. También vemos esas perversidades. Mire, he estado en reuniones de diferentes denominaciones a la hora de que van a elegir el presidente de la asociación o secretarios y tesoreros y toda esa cuestión. Ustedes se sorprenderían de las perversidades que hacen, para llegar a sus puestos, de los engaños que hacen, ¿sí? De las manipulaciones que hacen para llegar a sus puestos. Es algo terrible, es algo que es exactamente igual a como el mundo lo hace, ¿sí? Si usted se va a estudiar un poco de cómo en el Imperio Romano, el emperador, cómo las personas llegaban a ser emperadores. Ustedes se van a dar cuenta de todas las perversidades que hacían, los asesinatos que habían, ¿sí? Todas las maleanterías que hacían para llegar a ser emperador. Y esas mismas personas adoptaron esto para la iglesia cristiana. Lo adoptaron y comenzaron a buscar, a pelearse por los puestos de más arriba, ¿sí? Miren, nosotros no tenemos que pelear ningún puesto de más arriba. ¿Saben por qué? Porque ya hay una cabeza y nadie va a quitar esa cabeza, señores. Esa cabeza está ahí y es inconmovible. Nadie puede mover esa cabeza de ahí. Y todavía vemos gente peleando por ser cabeza. No, señores, hay una sola cabeza del cuerpo de Cristo, así que dejen de pelear por ser la cabeza. Todos los demás estamos al igual, en la misma posición del cuerpo de Cristo. Todos somos cuerpo de Cristo, punto. Aquí en el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo pues tuvo que hablarle a los creyentes. Ninguna parte del cuerpo es superior que otra. Todas son útiles, necesarias, todas son dependientes el uno del otro. Todas las partes del cuerpo se necesitan. Y eso es algo poderoso. Vamos a ver un poco más de historia de cómo llegó el apóstol Pablo a hablar este tema del compañerismo ministerial. En el capítulo 1, en el versículo 11 al 23, 24, el apóstol Pablo habla un poco acerca de la vida de él,
¿sí? De cómo recibió el evangelio, de cómo la palabra de Dios le fue revelado a su corazón. Y cómo él fue y se presentó a los apóstoles, ¿sí? Cuando él recibió el evangelio, él fue y se presentó a los apóstoles a conversar con ellos. Miren, a mí el Señor me reveló esto, y comienza a hablar ahí con Pedro y con otros que estaban ahí. Y con Jacobo, Pedro y Jacobo los que estaban ahí, después de que no vio a nadie más. Versículo 18 y 19. Y dice que la gente, cuando escuchaban el testimonio de cómo él había recibido, escuchen, la gente habían escuchado cómo él había recibido la salvación y cómo él había recibido el evangelio. Versículo 24, glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios. Escuchen, glorificaban a Dios. Estaban sorprendidos y maravillados y glorificaban a Dios por lo que habían escuchado. Pero, capítulo 2, versículo 1, comienza una experiencia diferente, ¿sí? Del apóstol Pablo. Y quiero leerles estos versículos 2 del 1 al 10. Para que ustedes vean, voy a leerlo corrido, para que ustedes vean todo lo que el apóstol Pablo escribe acá y comparte con los creyentes. Después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Escuchen, primero fue y visitó a Pedro y a Jacobo y les compartió su experiencia. Después se fue. La gente glorificaban a Dios por lo que había pasado, siguió predicando y todo. Y después de 14 años de estar predicando, escuchen, después de 14 años, ya glorificaban a Dios y habían glorificado a Dios, estaban contentos de que el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio y había sido salvo. 14 años después, él sube a Jerusalén. Y él subió con Bernabé, un compañero. Escuchen, un compañero. Él subió con un compañero y llevando consigo a Tito, otro compañero, ya eran 3. Pero subí según una revelación, versículo 2. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Así que él buscó gente de reputación, gente que ya estaban antes, gente ya madura, gente que ya estaban ahí. Con muchos años. Imagínense que él con 14 años de estar predicando, y él llegó antes de esos 14 años a hablar con otras personas, así que tenían más años de estar predicando ellos. Así que él subió a hablar con estas personas, lo que había estado pasando en la vida de él, en su vida ministerial. Y entonces él dice, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y tal vez para algunos no tiene mucha importancia esto, pero sí es muy importante. Porque cuando él llegó de los hermanos, que eran judíos, él era griego, ¿sí? Cuando él llegó, ni siquiera los hermanos que los recibieron lo obligaron a cumplir ciertos ritos judíos de ese momento. Escuchen, eso es muy importante. A veces cuando nosotros llegamos a algún lugar, yo me acuerdo hace muchos años, cuando íbamos viajando y ayudando a ciertas iglesias, nos quedamos un tiempo allá, por ejemplo, a veces nos quedamos 1 año, 2, 3 años ayudando a esta iglesia. Cada vez que íbamos a alguna iglesia, nosotros nos obligaban, los pastores de la iglesia, a pasar un curso como que fuéramos recién convertidos. Teníamos que pasar un curso. Es que ustedes tienen que pasar por este curso porque ustedes tienen que conocer toda la visión de nuestra iglesia, como que fuera una visión diferente de la de Cristo. Entonces, tenía que ir a un retiro, tenía que ir a una sanidad interior, tenía que pasar por un proceso porque el pastor decía que yo tenía que pasar por eso. Y aquí el apóstol Pablo lleva a Tito, que era griego, y los hermanos ni siquiera lo obligaron a hacer los ritos. Si usted tiene que ir a una congregación, pastor, o hermano, después de años de convertido, usted tiene que ir a una congregación y a usted lo obligan a pasar por un proceso, sálgase de ahí, no siga ahí. ¿Sí? Eso no es un lugar sano para usted.
Yo me acuerdo hace unos años cuando hacíamos, y yo tal vez voy a caer mal con algunos, pero cuando comenzó esta cosa en el año 2000 aquí en Costa Rica con los encuentros y todas esas cosas y otros, un poquito antes de eso, en el 98, que fue la primera vez que yo fui a una de esas cosas, um, resulta ser que después de 10, 15 años de estar en el ministerio, ya ahora yo tenía que pasar por un proceso de limpieza espiritual. Tenía que pasar por un proceso de que de preguntarme a mí si yo tenía demonios o qué, después de tantos años. Ahora, no eximo, no escuchen, no eximo de que hay algunos que están en el ministerio que, mire, están bien perdidos y algunos no han ni siquiera nacido de nuevo. Yo no eximo esas cosas, ¿sí? Porque muy probablemente usted va a encontrar algunos pastores o líderes de de las iglesias no nacidos de nuevo. ¿Ok? No eximo eso. Pero si usted sabe, si usted conoce lo que hay dentro de usted, si usted sabe que usted nació de nuevo, usted no tiene por qué pasar por todo un proceso de recién convertido, de pasar por ese proceso de que tener que echarle fuera demonios y reprenderlo y hacerlo vomitar y hacer un montón de cosas. No, 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 no. No, eso no es así. No, 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 no. Porque aquí dice que Tito, ni siquiera siendo griego, fue obligado a circuncidarse como algunos. Y versículo 4 dice, y esto, escuchen, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Falsos hermanos, escuchen, el apóstol Pablo los descubre, ¿sí? Y llama a estos falsos hermanos. Cualquier persona que quiere a usted someterlo a un sistema, a un molde, son falsos hermanos, perturbadores, pervertidos. Usted no puede y no debe aceptar estar sometido a ningún sistema eclesiástico. Y usted me va a decir, pero entonces la iglesia no tiene un sistema. Sí, pero es un sistema del Espíritu Santo, no es un sistema secular. Porque el sistema, yo les aseguro, hermanos, yo viví eso. Yo fui pastor por muchos años y sigo siendo pastor, sigo pastoreando a pastores y sigo trabajando con pastores. Mire, y yo estoy seguro, yo se lo digo, todos los sistemas eclesiásticos que existen obligan a las personas a ver al pastor como superiores. Obligan a las personas a ver a los ancianos y a los diáconos como superiores. Obligan a ver al presidente de la asociación como superior. Y el apóstol Pablo llama la atención, hermanos, escuchen la desviación donde nos hemos metido. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Hermanos, consideren, ustedes líderes, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No dice, hermanos, considérenos a nosotros como superiores a ustedes. No, no dice eso. Dice todo lo opuesto a los líderes, a los pastores, a los creyentes. Consideren a los demás como superiores a usted. Poderoso. Y todos los sistemas religiosos que yo conozco, los sistemas religiosos eclesiásticos denominacionales que conozco, quieren encerrar a las personas y obligarlos a creer que el presidente de la asociación es el superior, que el apóstol es superior, que el profeta es superior, que los diáconos son superiores a usted. No, señores, así no es. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, y estos falsos hermanos lo único que hacen es querer coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué?
No escucho. ¿A qué? Esclavitud. Jaja. Compañerismo ministerial no lleva a la esclavitud. Compañerismo no lleva a la esclavitud. Sistemas eclesiásticos religiosos sí llevan a la esclavitud. Por razones de honra, ¿sí? No voy a mencionar nombres de organizaciones, pero con mis viajes que he hecho y he escuchado a los pastores, lástima, los pastores que escucho que andan buscando cobertura. Y es verdad, no miento, como dice el apóstol Pablo, no miento, es verdad. Todos me han dicho que las denominaciones que les ofrecen coberturas o las asociaciones que les ofrecen cobertura, lo primero que les piden es que sometan sus diezmos a esa organización. Lo primero que hacen. Una prima mía que está en Nicaragua, ella estaba desesperada porque todo el mundo le decía, es que usted sin cobertura, usted no es nada. Así le dijeron, usted sin cobertura no es nada. Y lástima que no está el pastor Ali hoy ahí, pero él les puede hablar de estas cosas. Lo que dicen en Nicaragua es que si usted, sin una cobertura, usted no es nada. Y yo siempre he peleado con eso. Usted es lo que Dios dice que usted es. Usted es la imagen de Dios. Usted es la imagen de Cristo. Usted sí es algo. Usted no necesita credenciales o cobertura de nadie para hacer algo. Usted es algo por la sangre de Cristo Jesús. Poderoso. Poderoso. Usted no necesita nada de esas cosas para hacer algo. Usted ya es algo. Usted ya es alguien. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17 dice, así como Él es, así soy yo en este mundo. Así como Cristo es, así soy yo. Así como Cristo es, así soy yo. Sin credenciales, sin cobertura terrenal. Como Él es, así soy yo, porque ya he sido cubierto. He sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Poderoso. Poderoso. Y el apóstol Pablo, a mí me encanta cuando el apóstol Pablo se enchaqueta, porque él no aguanta nada. Y él dice, estas personas lo único que quieren es reducir nuestra esclavitud. Y escuche, hermanos, escuche la recomendación del apóstol Pablo, versículo 5, clave en todo esto. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. En ningún momento accedimos a someternos. Y conste, yo sé que pastor van a decir, entonces usted lo que quiere es que la gente ande sola, sin cobertura. No. Lo que estoy diciendo es que ya tienen cobertura. Lo que estoy diciendo es que no necesitan la suya, porque ya tienen la de Dios, ya tienen la del Espíritu Santo. Y lo que estoy diciendo es lo que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo, cuando llegó después de 14 años, iba con Bernabé y con Tito, dos grandes compañeros del ministerio. Y Pablo no era su jefe. Pablo siempre los llamó mis compañeros. Mis amigos, mis compañeros. Bernabé, Tito eran sus compañeros de ministerio. Andaban con él en donde quiera que él iba. Lo acompañaban en sus persecuciones, en sus naufragios. Lo acompañaban en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando echaron a la cárcel a Pablo? Estaba con su compañero. Y comenzaron a cantar como compañeros. Me imagino que hacían un buen dúo ahí esos dos. Y ese dúo hizo temblar la cárcel, hermano.
Poderoso. Si yo no estoy hablando de que ahora usted debe andar solo. No, no, no. Hemos estado hablando de la importancia de compañeros del ministerio. No de la importancia de estar bajo el yugo de esclavitud de perversos que quieren mantenerlos en esclavitud. Y no les conté lo de mi prima que estaba pastoreando en Nicaragua. Primero mandó una solicitud hay que llenar una solicitud de cobertura. Y la primera que mandó le dijeron, bueno, tiene que depositar un diezmo, ¿sí? Por 6 meses para evaluar. Y después de 6 meses le dijeron, no, es que no alcanza como para darle cobertura. Y entonces, y como me preguntaron ayer, ¿y le devolvieron la plata? No, que van a devolver nada. Eso quedó en las cuentas de ellos. Y luego pidió, todavía desesperada, pide cobertura a otro. Y cuando le dijeron, ¿y cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos, cuántos hermanos tiene en la iglesia? ¿Cuántos miembros? Como 50. Ah, no, es que damos cobertura de 500 para arriba. No, 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 sin vergüenzas. Eso no, hermanos, eso no, no, no. Eso es alejarse del verdadero evangelio. Eso es alejarse del verdadero evangelio. Eso es perturbar y pervertir la mente de los creyentes, hermanos. Pervertir la vida ministerial de los hermanos. Eso no debe ser así, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, mire, a estos ni siquiera nos sometimos ni un segundo. Ni un segundo permitimos que se sometieran, que nos sometieran. No nos sometimos a ellos nunca. Por eso es que me llaman a veces rebelde. Es que usted no se somete, hermano. Usted no se somete. Sí, yo estoy sometido. Sometido a Cristo como mi cabeza. Estoy sometido a mis hermanos, a mis compañeros. Yo me someto. Cuando yo viajo, yo viajo, yo no, si voy a la congregación de un pastor, yo en ese momento, yo estoy bajo yo me someto a ese pastor. Yo lo considero superior a mí mismo. Y Wilmer es testigo. Wilmer sabe ahora que fuimos a Panamá a un viaje, estamos con unos pastores y una pastora quería hablar conmigo de un asunto. Y yo me sometí. Yo no soy ningún rebelde. Usted le puede poner a los pastores con los que yo me relaciono. Yo me someto. Yo no tengo ningún problema en someterme. ¿Sí? Pero cuando hablamos de someternos, estamos hablando de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, de honrar a los hermanos que han sido llamados por el Señor. No someternos a esclavitud. ¿Sí? Yo me acuerdo. Y quiero recomendarles un libro ahorita que me acordé de ese libro, que me ayudó muchísimo. El libro es del hermano John Bevere. Se llama John Bevere. Y se llama Venciendo la intimidación. ¿Sí? Deberían de leerlo todos. Creo que se llama así. Si alguien lo puede buscar ahí antes y me manda por el chat, porque quiero darle el nombre correcto. Pero el nombre del escritor es John, John, John Bevere. Con B, de burro. John Bevere. Es un libro, creo que se llama Venciendo la intimidación, algo así. Deberían de leerlo. Yo lo leí y Dios, mire, a través de eso me abrió los ojos y vencí eso. Yo era una persona, imagínense, que estaba yo predicando como pastor en una iglesia y de repente entraba mi papá, que era pastor y por muchos años y líder de muchas iglesias. Yo estuve bajo su liderazgo en un tiempo y todo, pero cuando entraba, yo hasta que, mire, me comenzaron a temblar las piernas. Sí, quebrando la intimidación, creo que se llama, sí, quebrando la intimidación. Y yo, mire,
y cuando él entraba, yo temblaba dejaba de predicar y, eh, y yo le decía, llegó mi papá, pase, ¿verdad? Siga predicando, ¿sí? Cualquier pastor que yo consideraba superior, ¿sí? O cualquiera que estaba, como me habían enseñado, usted tiene que estar sometido, él es la cabeza, y cualquier persona que llegaba, yo me intimidaba. Y hasta que leí ese libro, me aclaró muchas cosas que yo tenía que tener claro. Y rompí con la intimidación. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, mire, no nos sometimos para esclavitud a nadie. Ahora, usted, usted, usted puede decidir, ¿sí? Si usted está hablando en ese momento y viene alguien alguno de sus compañeros o hermanos en el ministerio, y usted quiere, decide, usted quiere pasarlo, honrarlo y hágalo, sin ningún problema, hermanos. ¿Sí? Sin ningún problema. Pero si usted lo hace por temor, por intimidación, usted necesita, como diría un amigo mío, usted necesita nacer de nuevo. ¿Sí? Usted necesita romper con la intimidación, hermano. Usted no le debe dar temor. Si yo llegara algún día a su congregación y yo entro ahí a su congregación, usted debe seguir en lo que está haciendo. No pare, no tiene que decir, ay, aquí está el hermano tal, fulanito, bienvenido. No, siga. Ignóreme, ¿sí? Ignóreme. Hasta el final hablamos. No tiene que pasarme al púlpito ni nada. Yo llego a compartir con todos, ¿sí? Yo no busco la preeminencia. La preeminencia la tiene Dios. El Espíritu Santo, Él es el que tiene el primer lugar, hermano. Así que si usted está ungido bajo el poder del Espíritu Santo, vaya con todo. Yo me acuerdo cuando llegaba a algunas congregaciones y me miraban entrar, el pastor comenzaba a usar, se le agarra una temblorina y comenzaba a usar frases de esas trilladas, usadas, ¿verdad? Aquí está la presencia de Dios. Y volví a ver qué hacía yo, ¿verdad? Y hermanos, la unción es poderosa. Y toda esa cuestión, solo para impresionarme. Mire, esas cosas tienen que quitarse. No tienen por qué sentirse intimidados, no tienen por qué tratar de lucirse, porque llegó el presidente de la asociación, entonces tengo que lucirme y tengo que el bosquejo tiene que ser perfecto para que no digan nada. No, hermanos, no. Me encanta el apóstol Pablo, y a veces yo no cito la cita bíblica donde están las cosas, pero yo sé que están ahí. Y el apóstol Pablo dice, miren, ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Él sí es. Entonces, hermanos, finalmente, miren, ni usted y yo somos de mucha importancia en estas cosas. ¿Sí? No se preocupen. Usted está ungido, lleno del Espíritu Santo y de poder. Haga lo que tiene que hacer. Pero no se vea a sí mismo por inferior, ni se vea a usted mismo superior. ¿Sí? No haga las cosas por temor, no trate de impresionar a nadie cuando llegan los líderes de su denominación o su congregación. No trate de impresionar a nadie. Sea sencillo como es. Todavía me dicen a mí, pero pastor, con todo lo que usted sabe y lo ha estudiado y todo, usted, ¿por qué habla tan sencillo? ¿Por qué habla tan normal como hasta un chiquito puede entenderlo? Perfecto. Si un niño puede entender lo que yo hablo, perfecto. ¿Sí? Porque eso es importante. Eso es a prueba de error. ¿Sí? A prueba de error. Si un niño puede entender lo que usted está diciendo, usted se puede asegurar de que cualquier otra persona lo puede entender. ¿Sí?
Así que no se deje intimidar, dice el apóstol Pablo en versículo 5, no nos sometimos en ningún momento a esa esclavitud. Y dice, para que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. Pero de los que tenían, versículo 6, de los que tenían alguna reputación de ser algo, y escuchen lo que dice el apóstol Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, poco me importa. Dios no hace, aleluya, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Dios. Así que si usted hace acepción de personas, si por ejemplo, usted ve que entro yo y ni me determina, pero entra el pastor Wilmer y usted dice, oh, aquí viene el varón ungido, pase varón, y somos compañeros del ministerio, andamos juntos, pero usted hace acepción de personas, no. Yo me acuerdo, nosotros íbamos a veces en algunos viajes con mis papás, a veces en algunos lugares. Un día fuimos a una casa de un pastor, creo que era, y fue curioso, porque estábamos en el carro con mi papá y la pastora, yo no sé quién fue, llamó a mi papá, le dio de comer y a nosotros nos dejó afuera. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y así pasa. Es que voy a dar de comer al pastor. Los hijos no me importan mucho, pero el pastor sí hay que darle al pastor porque es el pastor que va a pensar el pastor. Pero los hijos, no. No. Dios no hace acepción de personas. Pastores, hijos de pastores, esposas de pastores valen igual para Dios y deben valer igual para usted. Usted no puede hacer acepción de personas. Es que es porque es el pastor, entonces el pastor sí. Ajá. Y le faltan el respeto a la esposa o a los hijos del pastor. Entonces ellos no, porque ellos es que el pastor es él, el que tiene el llamado es él, pero la esposa no. Diría alguien por ahí que conozco, reprendo al diablo. pero sí, eso no funciona de esa manera, hermanos. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. Y escuchen, el apóstol Pablo, por eso me encanta el apóstol, porque está escrito aquí para todos, que todos puedan leerlo y entenderlo, fácil de entender. Dice, los que tenían reputación de algo, de ser algo, nada. ¿Sí? Nada. Dice, final del versículo 3, los de reputación, nada nuevo me enseñaron. Nada nuevo. Lo mismo. O sea, lo mismo que sabe usted, lo sabe el otro. La misma unción que tiene usted, lo tienen los de reputación. La misma. No hay diferencia. Así que no se deje engañar. No se deje engañar pensando de que, es que ellos saben más. No. El mismo espíritu de Dios que tiene usted, lo tiene ese de reputación. ¿Usted cree que el presidente de la asociación suya sabe más que usted? No. ¿O creen que tienen una unción diferente que usted? No. No, señor. Solo piénselo. Yo he ido a muchos congresos en mi vida y es muy escasa muy escasa la vez en que alguien diga algo que yo no sepa. Recuerde, trate de recordar algún congreso o algún seminario al que usted haya ido, que alguien haya dicho algo que usted ya no sabía. Hasta da pena. Hasta da pena. Que vamos y nos tengan que enseñar a pastores a portarnos bien. Oigan, ¿no les da vergüenza eso? ¿Sí? Pastores, amen a sus esposas. Te digo, vamos a seminarios de pastores, prediquen la verdad. Oiga,
A pastores, otro pastor tiene que venir a decirnos que prediquemos la verdad, que amemos a las esposas, que amemos a nuestros hijos. No. Pero bueno, eso no quería entrar ahí porque ya sabía que... Viene la parte del compañerismo poderoso que me encantó y aquí con eso termino. Dice el apóstol Pablo, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y aquí viene el versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo, el mismo. Por eso me encanta el libro de Gálatas, porque es tan maravilloso, tan claro. El mismo que actuó en Pedro, actuó también en mí. El mismo, no es diferente. No es una unción diferente, ni un llamado diferente, es sencillamente el mismo. ¿Sí? Para predicar el mismo evangelio, solo que a diferentes personas, como a nosotros. A algunos, el pastor José, allá en Nicaragua, lo puso allá en Indirí, y Dios lo puso ahí, pero tiene que predicar el mismo evangelio y está bajo la misma unción y la misma cobertura. Él no está diferente, él no tiene otra cosa más que predicar. Carla allá en Limón, otros en otros lados, en Alía en Chinandega, Jorge allá en Colombia, Pastor Alfonso allá en Ecuador. Digo, a todos nos llamó y nos puso con diferentes personas, como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, unos con los gentiles, otros con los judíos, pero todos predican el mismo evangelio, hermanos, y todos estaban bajo la misma cobertura del Espíritu Santo y bajo la misma unción. El que los llamó es el mismo, no es diferente. Eso es poderoso. Y reconociendo, versículo 9, clave en esto, y reconociendo la gracia que me había sido dado. Hermanos, no fue Pablo, no fue Pedro, perdón, ni fue Juan, ni fue Jacobo los que quisieron, los que eran llamados falsos hermanos, o los que quisieron someter a Pablo, no, eran falsos hermanos. Eran pervertidos, eran hombres pervertidos, hombres perturbadores de la paz. Pero al apóstol, pero Juan, Jacobo y Pedro no eran de esa clase. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Reconocieron la gracia que le había sido dado al apóstol Pablo. Si usted no puede reconocer la gracia de Dios en otros hermanos, usted tiene que arrepentirse. Tiene que aprender a reconocer la gracia de Dios en otras personas. Y liberarlos para que puedan hacer el llamado a que Dios los ha llamado. Eso es lo que buscamos como compañeros. Y dice, y reconociendo la gracia de Dios, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra o la mano, le dieron la mano, en señal de cobertura. No. En señal de ser superiores. No. En señal de ser nuestros jefes. No. En señal de compañerismo. Compañerismo. Que se ayudan mutuamente para alcanzar objetivos. Eso es compañerismo. Que se ayudan mutuamente, hermanos, mutuamente como un cuerpo. Se ayudan mutuamente para cumplir un propósito. Eso es compañerismo. Y para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eso es todo. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual dice, procuré con diligencia hacer. Compañerismo ministerial. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que usted debe buscar.
compañeros ministeriales que honren su llamado. Compañeros ministeriales que respeten la gracia, que consideren la gracia de Dios que está en usted. Compañeros que lo estimulen usted a buenas obras. Que lo estimulen a usted al amor. Que lo estimulen a usted a predicar el verdadero evangelio. A conocer la verdad. Que lo estimulen a usted a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es mi oración esta mañana. Padre, yo oro por mis hermanos esta mañana. Y no solamente por mis hermanos que están acá, sino por los que van a escuchar y recibir esta palabra este día, Señor, o cualquier día. Señor, yo oro por ellos para que los ojos de su entendimiento sean abiertos a la verdad. Tu palabra dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Y lo que queremos, Señor, el deseo de mi corazón en esta mañana es que mis hermanos puedan crecer y arraigarse en la verdad, Señor. Que la palabra tuya, Señor, tu palabra, Señor, pueda germinar y producir fruto abundante en la vida de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan crecer poderosamente, Señor, como árboles junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, Señor. Y todo lo que hagan, prospere, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Los que están en cualquier parte del mundo, Señor. Cualquier hermano, Señor, y desee encontrar ese compañerismo, que sean guiados por el Espíritu de verdad, que sean guiados por tu Espíritu Santo, a encontrar a estos verdaderos amigos, a encontrar a estos verdaderos compañeros en el ministerio, Señor, para que podamos andar juntos, Señor, y ver realizada, Señor, oh Dios, la obra a la que tú has llamado a cada uno de nosotros. Y fortalécenos, Señor, para que nosotros podamos también ayudar a otros, así como tú nos has ayudado también a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, yo los encomiendo al Espíritu Santo que está en ellos, Señor, y a la palabra viva que está en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.